Estamos en una época difícil del mundo y del país, pero queremos aprovechar de mirar en otra escala de tiempo, poder saltarnos un poco al futuro, saltarnos la contingencia que nos quita mucho la atención y el foco y hablar de los temas que van a permitir o habilitar eventualmente modificar un poco la cara de Chile hacia donde la queremos llevar. Y queremos hablar hoy día de productividad, de alcanzar ciertas metas sobre cómo podemos avanzar en productividad al mismo tiempo de mantener nuestros compromisos con carbono neutralidad, cómo podemos empezar a avanzar en un Chile que tenga también cara de exportación, de talento y capacidad tecnológica y de innovación, qué inversiones se requieren en esa materia y cómo se puede dar la forma para que vayamos avanzando no solo a una economía basada en recursos naturales, sino a una economía basada en conocimiento. Hoy queremos hablar justamente con el representante del Ejecutivo en esta materia. El gobierno está tratando de acelerar el asunto de las inversiones, pero al mismo tiempo tiene que mascar chicle y resolver cómo puede mantener también los compromisos en materia ambiental, cómo se puede diversificar el financiamiento para crear nuevas oportunidades de trabajo distintas, un poco más sofisticadas. Y justamente para tener esta conversación en profundidad, que de simple tiene poco, hoy nos acompaña en el estudio el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Bienvenido, ministro. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Muy buen resumen de toda la complejidad de desafíos que tenemos actualmente en el país y en general en el mundo, para ser justo. Ministro, y eso está siendo muy difícil gobernar en muchas materias, el nivel de la complejidad y que había cosas que a veces no estaban en el cálculo, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el momento que el gobierno de Sebastián Piñera se compromete a la carbono neutralidad, no sabe que va a haber van a existir todos estos otros desafíos, de partida la pandemia, los impactos que tuvo la pandemia y cómo eso hace que el desafío de carbono neutralidad sea más grande incluso que el momento en que se suscribió, por cómo aumentan las emisiones a propósito, por ejemplo, de abordar la pandemia, pero también en materia económica. Y por lo mismo quisiera saber si usted cree que uno puede seguir gobernando con los plazos que se gobernaba antes y pensando en cuándo se podían implementar las materias, dada la complejidad del planeta en el que estamos. A ver, yo haría dos comentarios. Primero, es cierto que tenemos en la actualidad más desafíos de los que teníamos antes. O sea, yo diría, hasta hace unos 10 años, por ejemplo, estaba claro que Chile tenía un cierto estancamiento en productividad, ya estábamos empezando a tener problemas en crecimiento. Chile dejó de crecer con fuerza más o menos en el 2012. Y dejó de tener un crecimiento en productividad en algún momento los 2000, entre el 2000 y el 2010, dependiendo de la forma en que uno lo mida. Y ahora tenemos no solo el desafío de productividad, de crecimiento, de generar empleos de calidad y el tema de desigualdad, que lo tenemos hace mucho tiempo en Chile, sino que además tenemos todos los desafíos asociados a la agenda verde, a abordar la crisis climática, la crisis asociada a los residuos y también de biodiversidad. Esa es la parte que hace más difícil el problema. Pero también el hecho de que existan estos macro desafíos y en particular la visión de moverse hacia una economía verde, yo creo que nos ordena más respecto a cómo articular una estrategia de desarrollo que se haga cargo del desafío. Creo que en la actualidad hay mucho más consenso respecto, por ejemplo, a que el Estado debe tener un rol articulador, coordinador en la economía que permita abordar estos desafíos tan amplios. Tal vez si hubiéramos dado una discusión respecto al rol del Estado en economía más articulador, coordinador, hace 15, 20 años, por ejemplo, cuando en Chile se discutió la política de clúster, que la inauguró, o sea, la impulsó el primer gobierno de la presidenta Bachelet y el primer gobierno del presidente Piñera decidió no continuar esa política. Era un momento en que había mucho más debate de qué hacer. Yo tiendo a pensar que ahora es tan claro el desafío, es tan claro que hay que hacer una transición sumamente compleja hacia una economía verde, que es mucho más nítido qué tenemos que hacer y cómo tenemos que lograr coordinación en el Estado. Creo que, por ejemplo, la continuidad que ha habido en términos de la estrategia de hidrógeno verde entre la administración anterior y nuestra administración da cuenta de esa posibilidad de lograr mayores consensos, dada la obviedad del desafío. Ahora, y una cosa más. ¿Es cierto que estos desafíos implican políticas de largo plazo?
Y eso, por supuesto que es desafiante en un contexto en el que tenemos gobiernos de 4 años, pero es allí donde la importancia de fortalecer las instituciones y actuar a través de justamente esos diseños institucionales es que se vuelve tan importante, para que justamente pueda haber una continuidad de las políticas, porque ninguna política, va a poder ser efectiva en la lucha contra la crisis climática y en particular en los desafíos productivos asociados a esa lucha si uno va cambiando de estrategia cada 4 años. Totalmente. Ahora, hubo una linda coincidencia para Chile, usted también lo ha dicho en distintas ocasiones que me ha tocado escuchar, en que la crisis climática es enorme, pero aquí no es el puro altruismo de salvar a la humanidad o las especies el que está conduciendo la estrategia de Chile, es también la infinita oportunidad que tenemos nosotros territorialmente para aportar en esa crisis al mundo, desde el hidrógeno verde, desde la energía solar, etcétera, la energía eólica y varios otros desarrollos que están ocurriendo aquí desde el país hacia el mundo. Y en esa línea, finalmente se juntó el hambre con las ganas de comer, finalmente, lo que permite mucho más rápido alinear la estrategia. Sin embargo, antes exportábamos recursos naturales y hoy día estamos exportando otros recursos naturales que para fortuna nuestra son renovables, como el sol, ¿no? La radiación. Entonces, ¿cómo está o ve usted la cara de Chile hacia el futuro? ¿Cómo ve usted esa alineación de fuerzas o voluntades para que lo que sigamos exportando no siga siendo un recurso natural? A ver, parto por concordar con lo que tú dices. Existe en Chile una oportunidad que probablemente no teníamos hace décadas, en que efectivamente Chile puede hacer de la lucha contra la crisis climática el motor principal de su desarrollo. Y esa es una ventaja, una particularidad que no está presente en todos los países. Probablemente está presente en un grupo acotado de países. Nosotros, desde nuestros productos más tradicionales, como cobre, que es fundamental en la transición hacia una economía verde, litio, hidrógeno verde y en general todas las energías verdes, que lo que explotan principalmente es ya sea el viento o el sol, recursos que son sumamente abundantes en Chile y, como tú bien señalabas, renovables. Todo eso nos da una tremenda oportunidad como país. Una tremenda oportunidad que va a significar no solo que vayamos a liderar industrias como la de hidrógeno verde. Hace poco se ha sido un anuncio de una inversión que ingresó al sistema de evaluación ambiental en Magallanes de 11.000 millones de dólares de un proyecto para producir amoníaco verde, que es un derivado del hidrógeno verde. Eso duplica el máximo que había ingresado al sistema de evaluación ambiental con anterioridad, que era un poco más de 5.000 millones de dólares. O sea, para ver la magnitud de los proyectos que vienen, y ese proyecto, como ese, hay 2 o 3 más en Magallanes en carpeta que debieran ingresar en menos de un año al sistema de evaluación ambiental. Entonces, tenemos esa oportunidad, y esa oportunidad incluso se está viendo reflejada en temas hoy. O sea, Chile hoy está liderando, a partir de toda la gestión que ha hecho el ministro Pardoe, está liderando las inversiones que se están haciendo en sistemas de almacenamiento energético a gran escala, que nos va a permitir que la energía que actualmente se está virtiendo en el norte de Chile, porque llega un momento en que producimos tanta energía solar que no tenemos dónde meterla en nuestras carreteras, que son las líneas de transmisión, ¿no? Y además, aunque la pudiéramos meter todas en las carreteras y tú pudieras utilizar toda esa energía, el consumo energético también se necesita hacer a las 7, a las 8, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Desacoplado. Entonces tú necesitas, para sacarle el máximo provecho a esa radiación solar, necesitas tener sistemas de almacenamiento energético que a gran escala te permitan guardar energía por 2, 3, 4, hasta 6 horas. Y Chile está liderando esa inversión. Actualmente se están concretando los proyectos más grandes de Latinoamérica y de los más grandes del mundo de almacenamiento eléctrico asociado a en particular a los paneles solares. Así que creo que por distintas dimensiones, por nuestras proyecciones a 5, 4, 8 años, que son todos estos grandes proyectos de inversión de hidrógeno verde, como también por las cosas que están ocurriendo hoy, el acuerdo entre Codelco y SQM, que es un acuerdo fundamental para efectos de que Chile fortalezca su liderazgo en materia de litio. Todo eso da cuenta de una tremenda oportunidad que, por supuesto, hay que aprovecharla, hay que tomarla, y nuestro gobierno está empecinado en aquello. Y junto con eso, por supuesto que hay un desafío en que logremos que en el entorno de estas industrias
podamos complejizar nuestra economía, es decir, hacer cada vez cosas más sofisticadas. Porque hacer cada vez cosas más sofisticadas, que tengan más manufactura, que tengan más conocimiento, eso no solo aumenta el ingreso, genera prosperidad, sino que suelen ser trabajos más estables, de largo plazo. El mundo de la manufactura suele tener, por ejemplo, sindicatos, que son muy importantes para efectos de tener una sociedad más cohesionada y también más igualitaria. Así que nosotros, junto con aprovechar esta oportunidad, ligada a condiciones naturales del país, creemos que es muy importante hacer un esfuerzo por sofisticar nuestra economía, y es por eso que, por ejemplo, en el caso de Magallanes, a finales ya del año 2023 hicimos un acuerdo que se llamó el Pacto de Magallanes, que fue el presidente, un conjunto de ministros y el gobierno regional de Magallanes y todos los ejecutivos más importantes de unos 6, 7 proyectos grandes que se están desarrollando en Magallanes en materia de hidrógeno verde, y nos pusimos de acuerdo en cómo sacar el máximo provecho para Magallanes, en términos de mejorar los salarios allá, mejorar el encadenamiento productivo, lograr que la mayor cantidad de los procesos se puedan realizar allá y ojalá también los procesos sofisticados. Corfo está haciendo un llamado, por ejemplo, a producción de electrolizadores en Chile. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para que esta oportunidad excepcional que tenemos como país vaya aparejado con una mayor sofisticación de la producción y una mayor complejidad en el entorno de esas oportunidades que tenemos como país. Ministro, lo quería llevar también al Pacto de Magallanes, en parte porque un gran especialista en materia de energía, Carlos Finat, en un momento, mientras hacíamos nuestros especiales de futuro en energía, me decía: Chile está escribiendo la historia en materia energética renovable, toda la historia que se ha escrito respecto de la energía solar, ha sido pionero en el mundo, es referente, y también lo está haciendo en el mundo del hidrógeno. Sin embargo, acá no solo estamos escribiendo la historia respecto de cómo establecer ciertas reglas, sino que estamos creando un mercado, creando una oferta para que esta cuestión sea funcional, pero además vamos a necesitar crear una cantidad de infraestructura en Magallanes, una cantidad de puertos, una cantidad de calles, una cantidad de alcantarillados. O sea, los alcantarillados que hay no dan para la teórica cantidad de personas que van a estar viviendo en ese territorio. Y ahí realmente hay que hacer algo mucho más que caminar y mascar chicle. Hay que hacer varias otras cosas al mismo tiempo para que este proyecto cuaje. Y en torno a eso hay muchas dudas. Dudas que están basadas en cuánto tardan los permisos para desarrollar proyectos, dudas que tardan con que la inversión llegue en el momento preciso, y dudas que tienen que ver con cómo el aparato público, el Estado y los gobiernos regionales también son capaces de absorber esta cantidad de demanda. ¿Cómo ve usted este desafío? Y transmítanos, por un lado, las esperanzas, pero también cuáles son las cosas que no lo dejan dormir eventualmente por esto. A ver, efectivamente, esta oportunidad asociada en particular al hidrógeno verde implica un desafío para el diseño general de políticas públicas y en particular para el funcionamiento del Estado, probablemente como nunca hemos tenido, en materia productiva al menos. Porque efectivamente Chile está liderando la creación de una industria que, como tú bien señalabas, implica crear que en Chile se esté desarrollando, ¿no es cierto?, una industria al mismo tiempo que se está desarrollando en otros lugares. Por lo tanto, estamos enfrentando todas las incertidumbres asociadas a una industria nueva. Por de pronto hay ciertas debates en las estimaciones respecto a cuándo va a aparecer esta demanda. Hay mucha incertidumbre respecto a cuál va a ser realmente el costo de esto, porque hay una apuesta gigante de aumentar la escala y a través de aquello que el costo del hidrógeno verde se vuelva competitivo en términos a otras fuentes energéticas. Y además hay que hacer un tremendo esfuerzo de coordinación al interior del Estado que implique coordinar, por ejemplo, el rol que tiene el Ministerio de Obras Públicas, el rol que tiene el Ministerio del Transporte en puerto, el rol que tiene el Ministerio de Educación en la formación de gente, el rol que tiene el Ministerio del Trabajo también en la capacitación de personas una vez que ya salieron del sistema educacional. Y el rol que tienen las empresas en ese proceso. Claro, todo eso implica que tiene que existir un nivel de coordinación interministerial y además con el gobierno regional como el que me atrevo a decir no ha existido en nuestra historia productiva, porque justamente esta industria tiene la particularidad de la novedad, la relevancia para el mundo, la sofisticación tecnológica y la escala.
de lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Pacto de Magallanes? Es en el fondo una metodología de trabajo. Es una forma de coordinar a todos estos actores que releva un rol muy importante que tiene el Estado en materia productiva actual, que es justamente la coordinación, la articulación entre oferta y demanda, reducir incertidumbres, que cuando se hace bien termina siendo un beneficio para el sector privado, pero también un beneficio para el medio ambiente. O sea, por ejemplo, cuando tú haces una mejor coordinación en términos de la infraestructura, eso va a reducir los costos de la empresa, al mismo tiempo que va a reducir el impacto en el medio ambiente. Todos estos proyectos tienen, por supuesto, algún impacto en el medio ambiente. Lo importante es que ese impacto sea acotado y que eso nos permita justamente desarrollar estos proyectos que en última instancia son muy beneficiosos también para el medio ambiente en otras dimensiones. Entonces, acá lo que nosotros hemos hecho, principalmente en una articulación realizada con el Ministerio de Energía, el gobierno regional, el gobernador Fría aquí ha tenido un rol muy importante, con Corfo, es empujar al Estado a que aborde este desafío y se abra a estas nuevas formas de trabajo. Entonces, déjame decir cosas concretas que hacemos para que sea más claro para las personas que nos están viendo. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio en conjunto con las empresas que nos va a permitir saber qué tipo de habilidades, conocimientos, conocimientos técnicos, profesionales, se van a requerir, en qué momento y en qué cantidad. O sea, para decirlo en términos bien simples, ¿cuántos soldadores vamos a necesitar y en qué momento? Con esa información, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo va a poder organizar sus planes y hacer unos planes que sean mucho más alineados en términos de su objetivo y su timing con estos desafíos. Lo mismo estamos haciendo en materia de insumos. Saber exactamente qué tipo de proveedores, cuándo, con qué intensidad se van a requerir, de manera tal de que después Corfo, Cercotec puedan orientar toda la oferta programática a justamente sacarle el máximo provecho a aquello. Hemos hecho reuniones en que van todos estos desarrolladores de proyectos y le presentan, por ejemplo, al ministro de Transporte, a la ministra de Obras Públicas, todo el desafío logístico y de infraestructura que hay que crear. Y entonces se conversa allí con los equipos del MOP y con el equipo de transporte, cómo nos vamos a hacer cargo de esto, cómo vamos a cumplir con los tiempos, cómo vamos a lograr que estén los puertos para poder ingresar las torres. Y después estén los puertos para poder sacar el amoníaco verde o el combustible sintético, que son los derivados que se sacan del hidrógeno verde. Entonces, yo diría que junto con la innovación que está ocurriendo en el proceso productivo propiamente tal, también está ocurriendo una innovación en las políticas públicas, en términos a cómo organizarnos metodológicamente para que ministerios que hacen muy bien su trabajo, pero que tienen más bien una tradición de cada uno trabajar de manera más estanca, es decir, cada uno haciendo su trabajo, tengan que insoslayablemente relacionarse y articularse, y además articularse con el sector privado, de una manera en que esto es lo que yo llamaría como más política industrial moderna, en que la política industrial más tradicional, que ha jugado y va a seguir probablemente jugando un rol muy importante en el mundo, tenía una tradición más vertical, es decir, el Estado sabía exactamente lo que quería del sector privado y tenía un conjunto de mecanismos para disciplinar al sector privado a través de incentivos, impuestos, subsidios, para que hiciera lo que la política pública quería. Acá, dados los niveles de incertidumbre, de asimetría, de información, de riesgo, lo que hace es una política industrial que es mucho más horizontal, en que lo que definimos es un procedimiento de muchas idas y venidas, de mucho feedback entre el sector privado y el sector público, en que vamos descubriendo los desafíos que tenemos, vamos también descubriendo en conjunto las soluciones a esos desafíos y buscamos lograr una coordinación lo más adecuada para enfrentar estos desafíos que, insisto, son una tremenda oportunidad para el país, pero también una alta exigencia en términos de las coordinaciones que se requieren. Ministro, algo que en general la ciudadanía evalúa respecto del Estado con bastante sistematicidad es su incapacidad para funcionar de manera moderna.
Chile tiene una deuda con el proceso de modernización del Estado enorme, que lleva mucho tiempo, que ha costado mucho. Y en parte su gran dolor de cabeza hoy día me imagino que es el asunto de los permisos, un buen reflejo de eso, de cómo seguimos funcionando en silos, hay cosas que no conversan y que no son más inteligentes. ¿Por qué usted cree que este pacto de Magallanes y que las cosas que están ocurriendo hoy día sí van a cambiar esta historia que venimos arrastrando hace harto rato y que nos ha pesado mucho? A ver, lo primero que yo diría es que... el pacto como un ejemplo, sí, ¿no? No, totalmente. El Estado chileno tiene muchos desafíos, pero también ha sido capaz de hacer cosas importantes. Tú dabas un ejemplo antes, las políticas en materia de desarrollo energético del Estado chileno y cómo rediseñaron los contratos, hicieron todo un muy buen diseño para efectos que el sector solar y eólico pudiera entrar con fuerza a nuestro sistema energético en un contexto que también hay mucha incertidumbre, sobre todo respecto a los costos. Es un claro ejemplo de que se puede. O sea, ahora, pero eso igual fue un poco el Alexis Sánchez de la política pública, porque lo logró muy bien en materia de generación, pero lo hizo bastante menos bien en materia de transmisión y definitivamente mal en materia de distribución. Y es un sistema. Entonces, justamente lo que apunta a mi pregunta es, ¿por qué cree usted o cómo cree usted que el Estado puede realmente comportarse como un sistema inteligente? Bueno, lo que yo diría es que lo primero es que todos, el sector privado y el sector público, se convenzan de que un Estado moderno, ágil, robusto, con músculo y capacidad de coordinación es indispensable para el funcionamiento de nuestra economía. No hay ninguna posibilidad, ninguna, que sin un rol articulador y coordinador del Estado logremos transitar hacia una economía carbono neutral de aquí al 2050 al mismo tiempo que generamos empleos de calidad, que son nuestros dos, yo diría, desafíos fundamentales de ese proceso, si uno lo tuviera que resumir en términos simples. Entonces, en el entendido de que es indispensable este rol articulador del Estado, que muchas veces soluciona fallas de coordinación entre los privados, la pregunta que viene después es cuáles son las transformaciones que hay que hacer al interior del Estado para que cumpla justamente ese rol. Y tú nombraste dos. Una, bueno, en términos de permiso, nosotros estamos haciendo una reforma muy profunda del Estado en materia de permisos, tanto ambientales como los sectoriales, que es la parte que me toca a mí, donde en la parte sectorial el esfuerzo principal que estamos haciendo es que un esquema en que tenemos 400 permisos sectoriales totalmente desarticulados entre sí, lo estamos articulando en un sistema y estamos generando una serie de cambios, en algunos casos moviéndonos también a una mayor autorregulación en los casos de bajo riesgo, de forma tal de hacer un sistema que no baje el estándar, sino que lo que haga es que ese estándar se cumpla en menos tiempo y de manera más eficiente. Es decir, no es menos regulación, sino que es mejor regulación. Y eso mismo que estamos haciendo en el tema de permiso, lo estamos haciendo también en este pacto de Magallanes, que lo que hace es articular de mucho mejor manera todas estas tareas que en general se hacen bien en el Estado, pero que se hacen de forma desarticulada. Y esto lo estamos haciendo, voy a nombrar otro ejemplo, lo estamos haciendo en materia bueno, lo del Pacto Magallanes, lo estamos haciendo en materia del corredor bioceánico, en el caso de este corredor que entra por la región de Antofagasta, pero que va a ser muy relevante principalmente para Antofagasta y Tarapacá. Lo estamos haciendo en la Estrategia Nacional del Litio, que también está existiendo una gran articulación al interior del Estado y entre el Estado y los sectores privados. Lo vamos a hacer a propósito de todo el plan de fortalecimiento industrial para la región del Biobío. Es decir, en todos estos lugares siempre nuestro desafío es el mismo. Es un objetivo que normalmente tiene una dimensión productiva ambiental, que suelen estar combinados, que requiere, por un lado, una fuerte articulación horizontal, como comentaba antes, entre el sector público y el sector privado, al mismo tiempo que requiere una metodología de trabajo mucho más interministerial en el sector público. La creación del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que fue una de las primeras cosas que hicimos al llegar al gobierno, y lo hicimos en el primer presupuesto del gobierno, es decir, el presupuesto que se discutió el 2022 para ser implementado el 2023, fue exactamente eso, fue decir, vamos a aumentar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en más de un 10%, y lo que vamos a hacer es que estos recursos los vamos a gastar no pasándoselo a cada uno de los ministerios, que cada uno vea cómo lo gasta, sino que vamos a discutir entre distintos ministerios, ciencia, medio ambiente, energía, minería, hacienda, bueno, participa también Corfo allí, economía, que de hecho lidera ese espacio. Lo que hacemos es que
discutimos allí cuáles van a ser los objetivos. Y los objetivos fueron descarbonización justa, resiliencia al cambio climático y diversificación de nuestra economía. Y lo que vamos haciendo es que cada uno de los programas, que son programas que llegan principalmente a las empresas, porque esto lo que buscan en última instancia es transformar las empresas, tienen justamente esta orientación estratégica. Entonces, yo diría que hay esos dos grandes temas metodológicos que hemos buscado impulsar como gobierno en materia productiva ambiental. Uno, mucha articulación público-privada. Dos, promover estas articulaciones al interior del Estado, es decir, entre distintos sectores, entre distintos entes del sector público. Ministro, estamos pasados en tiempo, pero así son las entrevistas con los ministros. Pero quisiera cerrar con una pregunta y es, ¿cuándo cree que en Chile se van a notar estos esfuerzos? Porque usted como una persona que tiene la escala de la economía, sabe que lo que está haciendo hoy día no va a ocurrir inmediatamente, ¿no? No vamos a ver los resultados muy rápido, pero probablemente ¿en qué escala de tiempo vamos a mirar atrás y vamos a decir, estos esfuerzos tuvieron este fruto? A ver, yo creo que hay, de todas las cosas que he comentado, hay distintos horizontes temporales. Pero cuénteme uno para cobrárselo en ese momento. Algunos, por ejemplo. A ver, en materia de litio, cuando alguna gente dice, oye, desaprovechamos el precio del litio del año pasado. Bueno, es que para haber aprovechado el precio del litio del año pasado, se tendrían que haber tomado decisiones hace 10 años. Y las decisiones que hoy día estamos tomando en materia de litio probablemente nos van a permitir más que duplicar la producción de aquí a una década. Va a haber una parte que va a ser más inmediata, que va a ser todo lo que está relacionado al acuerdo Codelco-SQM, y va a haber otra parte que va a ser más mediata, que va a ser los nuevos proyectos en Maricunga y en Salares Altoandinos, uno de Codelco y el otro de NAMI, y también los proyectos que van a liderar los privados en un conjunto amplio de otros salares. En materia de toda esta transición de hidrógeno verde, los primeros proyectos grandes de hidrógeno verde van a partir sus construcciones entre el 2026 y el 2027. Y es decir, hacia finales de la década, 2030, si todo resulta como va avanzando hasta ahora, Chile va a ser uno de los primeros países que va a producir a gran escala hidrógeno verde. Y así uno por cada una de las distintas dimensiones va a ir viendo cómo estas cosas van a tener impactos, pero el Ministerio de Economía, digamos, tiene que abordar a veces el corto plazo, como en materia de lo que estamos haciendo en el caso del cierre de Huachipato, que estamos en el fondo preocupados de las pymes que van a perder la empresa a la que le vendían en 2 meses, y también tiene que estar preocupado de estos horizontes de largo plazo, porque cuando uno dice, bueno, Chile dejó de aumentar su productividad en torno al 2005, claro, uno se demora en recuperar la senda que te permite aumentar la productividad, pero en algún momento hay que partir. Totalmente. Entonces eso es justamente lo que hemos hecho con mucha fuerza durante estos años. Ministro, lo quiero dejar invitado a hablar del corto plazo en Minería 360 en un par de meses más y hablar del largo plazo en el 2030 aquí para ver cómo nos fue con todos estos planes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma, por la invitación y por la posibilidad de conversar estos temas que son tan relevantes para el país.